Amén. Buenos días. Puede abrir en su Biblia el libro Josué, capítulo 4. Yo estoy continuando nuestra serie sobre las piedras conmemorativas y estamos mirando lecciones de nuestra historia, de dónde vinimos como iglesia y compañerismo, y estamos aprendiendo lecciones a través de esto. He estado recibiendo información y esta semana atrás recibí una mujer llamada Sharon White, es la hija de Fred Cowan, que yo ya había hablado con él. Ella vive aquí localmente y ella se puso en contacto conmigo y me dijo que tiene unos videos antiguos de tiempo atrás. Quiero mostrarles dos videos. Esto, obviamente, ya hemos pasado estas enseñanzas, estas lecciones, pero quiero mostrarles estos dos videos. Esto es Los Ángeles, California. Esto es el templo de lo que es Ángeles, Los Ángeles. Ella es Amy Semple McPherson, esa fue la que fundó la iglesia cuadrangular y ella tenía uniformes, usaba muchos uniformes aquí, tiene una interesante manera de lo que era. Ella empezó el movimiento en 1923. Aquí hay lo que es una precesión de las mujeres de la iglesia cuadrangular y con todos sus uniformes aquí, yendo en fila, en forma, manos en los hombros y aún los hombres participando aquí. Y esto le estoy mostrando. Esto es realmente como era antes en esos tiempos. Una mujer que estaba en cargo feminiza las cosas y es algo que lo más probable mi papá yo creo que no hubiese disfrutado. Pueden parar ese video y quiero mostrarle el segundo video aquí. Es fascinante. Sharon White es la hija de Fred Cowan. Su abuelo, no me acuerdo de su nombre, nada más lo recordamos por su apellido, pero él tenía una videocámara. Y recuerde que en unas enseñanzas pasadas yo le dije que nosotros les debemos a esa gente que fueron antes de nosotros en la iglesia cuadrangular, porque ellos oraban por Presca y también plantaron semillas. Entonces estábamos en el parque, la semana pasada estuvimos en el parque y uno de ellos, videos que pudimos ver, nos muestra cómo tenían evangelismos en los parques, en el parque de Presca. Esta la corte, en el parque de Prescott, en la calle Cortés, donde estuvimos el lunes en la noche, nosotros mismos. Esto es un video ahí donde está el lugar de hamburguesas Baba y de ese lado también, aquí podemos ver, y ellos practicaban como el ejército de salvación en esos tiempos. Tenían una banda de música, de instrumentos y la usaban. Eso es la esquina de Gurley y la calle Cortés, ahí enfrente de lo que es el lugar donde está el lugar de helados y había un grupo musical que estaban cantando. Y en un minuto aquí, unos minutos, no tengo realmente idea de quién era, pero aquí está el pastor de la iglesia predicando en las calles. Ahí, en la esquina de Cortés, en la plaza de la corte, Dios lo bendiga. Yo no conozco, no sé quién era ese hombre, pero estaban plantando semillas que nosotros agarramos el beneficio. Tenemos que darle gloria a Dios por eso, amén. Amén, gracias a Dios por su bondad. Entonces quería que usted vea eso y eso fue fascinante para lo que fue para mí ver. Vamos a entrar a la enseñanza, a lo que vamos a saltar a lo que es leer la escritura de Josué 4 al 7. Vamos a entrar directamente aquí y estamos hablando de la historia y los fundamentos. Y vamos a hablar lo que es el arrepentimiento y la disciplina. Nuestra iglesia y las iglesias del compañerismo cristiano ministerio, todas las iglesias, ellas se basan en arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Y eso es absolutamente fundamental a quien somos. Esto tiene que ver con nuestro mensaje. En nuestra iglesia, en nuestras iglesias, nosotros predicamos
en arrepentimiento, Mateo 3:2, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el mensaje temprano. Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:14. Después de Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es Jesucristo. Esto es absolutamente fundamental. Nosotros predicamos arrepentimiento. En orden para poder predicar arrepentimiento, eso quiere decir que nosotros predicamos sobre el pecado. Y nosotros denunciamos el pecado, no tenemos temor de nombrar el pecado. El pecado no es aceptable para Dios. Papá tenía una enseñanza que nos decía como discípulos, que él repetía para las llamadas del altar, para los discípulos, para los evangelismos. Él nos decía, tú tienes que hacer que la gente se vea perdida antes de hacer que se salve. Salvos es una palabra bíblica, eso quiere decir que fuiste rescatado, estabas perdido, y papá decía, tú no puedes hacer que la gente se salve, al menos que la gente primeramente se vea perdida. Tienes que mostrarle el problema antes. El evangelio es las buenas nuevas de cómo arreglar el problema, pero tienes que predicar sobre el pecado. Entonces, nosotros no predicamos salvación en nuestra iglesia, nosotros no estamos predicando que nada más prueba a Jesús, los cristianos nada más sí saben divertirse. No, nosotros predicamos sobre el pecado, que tú tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar tu opinión sobre el pecado y mirarlo como Dios lo ve. Nosotros predicamos para una experiencia de nacer de nuevo, una conversión. Juan 3:3. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo, eso es un requisito, no es opcional. Tú necesitas nacer de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. La razón por qué eso es importante es porque yo no asumo nada más que tú eres un cristiano porque vienes y atiendes a la iglesia como pastor. Y eso será verdad en toda nuestra iglesia. Nosotros predicamos que tú tienes que nacer de nuevo y retamos a la gente, no importa si creciste a la iglesia, tú tienes que nacer de nuevo. Si tú piensas que eres una persona amable, tú tienes que nacer de nuevo. Eso es fundamental. Lo que es nacer de nuevo quiere decir es que tiene que haber un tiempo definitivo de conversión cuando las cosas cambiaron. No me interesa si recuerdas el día o la hora, pero hay gente, hoy en día vemos en Cruzada, cuando estaba haciendo Cruzada, bueno, siempre he sido un cristiano. Eso no es bíblico. Yo no siempre fui nacido, ¿verdad? Tú siempre fuiste nacido o tú tienes una fecha de nacimiento. Eso es un punto en tiempo. Todo cambió el momento que naciste. El nacer de nuevo es así. Hay un momento en el tiempo donde yo cambié mi opinión del pecado y vi cómo necesitaba ser salvo. Y nosotros predicamos, para ser un cristiano, nosotros predicamos para un cambio de vida, de arrepentimiento. Si tú profesas ser un cristiano y todavía vives como el diablo, no eres cristiano. No me interesa si dices que eres cristiano, porque la Biblia dice que tiene que ser un cambio de vida. Mateo 3:8. Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Prueba la manera, esta traducción es la nueva traducción del siglo, en inglés, prueba, dice, prueba frutos, dice la Biblia, frutos de arrepentimiento. Si tú tienes, yo tengo diferentes árboles de frutas en mi fondo. Si yo digo que tengo un árbol frutal y produce otro fruto, está mal, ¿verdad? Él dice, tiene que haber evidencia. Yo puedo decirte, ese árbol es de manzana, de pera. El fruto demuestra lo que es. Juan el Bautista estaba retando a la gente, diciendo, la gente, queremos seguir a Dios. Bueno, prueba de la manera que tú vives.
No, eso nada más son palabras, porque la persona que genuinamente ha nacido nuevo, la persona que se ha arrepentido y que ha cambiado su manera de pensar con respecto al pecado, cambia. Ahora, no tienes que ser perfecto. Ese no es el tema, eso no es el punto, ¿verdad? Quizás hay temas o problemas que Dios tiene que cambiar a través del tiempo. Está bien. Lo que yo estoy hablando es que muchas iglesias, que hay gente que profesan ser cristianos y no hay ni la mínima evidencia. Nosotros no somos así. Esto es fundamental. Nosotros predicamos arrepentimiento y eso es absolutamente fundamental para nosotros. No nada más predicamos arrepentimiento, y nuestras iglesias también, el compañerismo, nosotros practicamos disciplina en la iglesia. Lo que significa eso es que no está bien seguir viviendo para ti en pecado que tú, si eres cristiano. Eso no está bien. Tú no puedes venir a la iglesia y estar involucrado en pecado, lastimando a otra gente con tu ejemplo o por práctica, y pensar que vamos a estar bien con eso. Eso no está bien. Quiero que entiendas esto es muy diferente. La mayoría del mundo de la iglesia, todo lo que la gente quiere es que vengan a la iglesia. No les interesa cómo viven, no les hace ninguna diferencia. Eso, cuando yo fui a Sudáfrica, eso fue lo asombroso para mí, era que todo el mundo profesaba, los narcotraficantes profesaban que eran cristianos. Eran las personas más crueles, malvadas, pero profesaban que eran cristianos. Eso no está bien. Y las iglesias que yo iba, muchas veces nunca les decía, a la iglesia que ellos iban, nunca les decían nada de su pecado. Y eso es verdad de muchas de las iglesias. Nunca se van a involucrar cómo la gente vive. No les interesa para ellos. Años atrás, yo estaba pastoreando lo que era un área en Melbourne, Footscray, en Australia. Yo tuve una mujer que vino a la iglesia y también un hombre. Dos visitantes vinieron a la iglesia y un hombre y respondió a la llamada al altar. Y Australia es un crisol de culturas. Y una persona dijo, wow, esta persona es de lo que es de lo que es de una nación. Dice, wow, esa es la que es de una nación, y la mujer de otra nación, de la misma nación, que se salvaron, ¿no? Y yo recibí lo que era una llamada por teléfono de un pastor de la ciudad, que me dijeron, de casualidad vino visitantes a tu iglesia, personas, y el pastor me dijo, esa es mi hija. Y nosotros hemos estado retándola a ella porque ella estaba cometiendo adulterio, y la hemos estado retando en su manera de vivir con ese hombre, y tienen la intención de lo que es divorciarse de sus cónyuges, y es por eso que fueron a tu iglesia, porque quieren deshacerse de su cónyuge y estar en tu iglesia. Yo le dije, absolutamente no, nosotros vamos a removerlo de la iglesia. Y este hombre empezó a llorar. Y él me dijo estas palabras, me dijo, yo pensé que éramos la única iglesia que nosotros nos preocupaba de lo que nos interesaba con respecto al tema de la inmoralidad, y nos dijo horribles historias de lo que era de hijo de otras iglesias que estaban yendo a Asamblea de Dios, otras iglesias cristianas, donde el líder de la banda, de lo que es alabanza, estaba cometiendo adulterio, y nadie les interesaba, no hacían nada con respecto. Y yo le dije a ese pastor, Señor, nosotros no somos así. Yo te garantizo desde hoy, yo no voy a permitirles, tú no vas a deshacerte de tu cónyuge y venir a la iglesia y estar cómodo aquí con nosotros. A nosotros nos interesa con respecto al pecado. Nosotros ejercitamos lo que es disciplina a aquellos que están involucrados en ministerio. Si tú quieres estar involucrado en ministerio en nuestra iglesia, esto lleva responsabilidad, amén, más alta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los ministros llevan la presencia de Dios. Si tú quieres estar involucrado en la plataforma, ministerio, plataforma, diferente ministerio, tú estás cargando la presencia de Dios para la gente. Y a través del Viejo Testamento nosotros tenemos este principio de santidad.
Dios insistió que los sacerdotes sean santos. El tema del templo, la casa de Dios, que era santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargando la presencia de Dios. Entonces lo que pasa es que si ellos están en ministerio, pero aprendemos que están viviendo en pecado, están involucrados en fornicación, en pornografía, están haciendo cosas impias, eso no está bien. Tú no vas a representarnos a nosotros mientras que tú vivas en pecado. Número uno, es por el ejemplo. Nosotros no queremos que tú pongas un ejemplo para la gente nueva que te ven, que tú estás en la plataforma y todavía te ven que tú estás en la cantina el sábado en la noche y estás ministrando el domingo. Eso no está bien. Ellos saben que tú estás involucrado en moralidad. Eso es por un ejemplo. No es aceptable. Nosotros también creemos que obstaculiza el Espíritu de Dios. Y es la razón del por qué que cuando la gente supuestamente está ministrando, si ellos están involucrados en pecado, eso va a obstaculizar de una manera u otra el Espíritu de Dios que nosotros queremos que toque a personas. Entonces, si tú estás involucrado en ministerio y descubrimos que estás viviendo en pecado, te vamos a remover del ministerio. No está bien. No vas a ser un fornicario y vas a cantar el sábado. No vamos a hacer eso. Entonces, nosotros practicamos hacemos eso. Nosotros practicamos la disciplina para ayudar a la persona primordialmente. No queremos que gente piense que o crees que la Biblia es verdad o no. El pecado te manda al infierno. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Entonces, si vamos a permitir a la gente que viva en pecado y no vamos a decir nada con respecto, eso quiere decir, amén, que van a estar cegados. Porque eso es lo que la gente piensa. Yo tengo que estar bien, entonces estoy en la plataforma. Eso es cegador. Entonces, ayudamos a la gente. No, esto no es aceptable. No vas a estar en ministerio. Vas a estar fuera del ministerio para ayudarte a ti, para que enfrentes tu pecado y también para proteger a la iglesia, para proteger el ejemplo, para lo que era proteger el Espíritu de Dios. La disciplina de la iglesia la practicamos, removemos gente del ministerio. Ahora yo no estoy hablando de una persona que te cruza en la carretera y tú dices una mala palabra y te decimos, bueno, ya está fuera. No, estamos hablando de cosas serias, ¿verdad? Ahora, por un rango limitado de pecados, esto no es amplio. De tiempo en tiempo nosotros practicamos disciplina de la iglesia y removemos gente de la iglesia. Tú no está bien que tú atiendas a nuestra iglesia. 1 Corintios 5, 1 y 2. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Esto es aquí en el libro de Corintios. Esto es en la iglesia de Corintios. Y que había un caso, amén, de inmoralidad increíble, que alguien aquí era un hombre, estaba acostándose con su madrastra. ¿Por qué harías eso? Eso es increíble. Como Alabama, y hay mejores lugares, ¿verdad? Hay mejores lugares donde puedes encontrar a mujeres. Pero Pablo era el pastor antes y él está escuchando de esto y él dice, él está indignado. Ellos están orgullosos de esto. ¿Tú sabes que este hombre está acostado con su madrastra? Y ellos dicen, sí, gloria a Dios. ¿Por qué vas a estar feliz de eso? Porque ellos sentían que eso era evidencia de su amor. Oh, pastor, nosotros no tratamos con ellos porque nosotros amamos a la gente. ¿No es la gracia de Dios hermosa que este hombre puede dormir, pero es todavía un cristiano? La gracia. Y Pablo dice, absolutamente no. Tú remueves a iglesia, tú remueves a gente de la iglesia. Entonces nosotros practicamos esto, disciplina de la iglesia, muy, muy limitado
de la forma limitada de razones del por qué haríamos eso, pero Pablo da instrucción. Pero hay gente que no tendría que estar en la iglesia, no es bueno para ellos y no es bueno para la iglesia. El propósito de la disciplina en la iglesia, número uno, es ayudar al ofensor. Porque hacemos esto, estamos tratando de salvar a esa persona que está involucrada en pecado. Esto no es nada más una palmada, esto no es nada más lo que es una palmadita es corporativa, te vas de aquí como algo público aquí. No estamos tratando de salvar a gente, el pecado manda a la gente al infierno. Entonces, es lo que hacemos, 1 Corintios 5:5, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor vuelva. Que el Señor vuelva. Entréguenlo a Satanás. En otras palabras, si tú estás en la iglesia, tú estás recibiendo los beneficios de relaciones, el beneficio de la predicación, el beneficio de lo que es de acceso de cosas, aviso espiritual. Él dice, si tú quieres vivir como el diablo, tú vas a perder ese derecho. Él dice, mi aviso es, sácalo de la iglesia, no le permitas a ellos a que tengan los beneficios espirituales. Eso, él usa un término radical, entrégalo a Satanás. Si quieres vivir como el diablo, únete al diablo entonces. Si tú quieres, ¿por qué estamos haciendo esto? Él dice, para que la naturaleza pecaminosa sea destruida, pero su espíritu sea salvo. En otras palabras, en una situación ideal, tú estás removiendo a la persona de forma temporánea para que ellos puedan ver su pecado. Para que ellos en un tiempo más futuro ellos puedan regresar. Obviamente lo que Pablo que quiere es que tú pensaste que estaba bien dormir con tu madrastra. Nosotros queremos removerte para que tú puedas ver, oh mi Dios mío, ¿qué estaba pensando? Y tú puedes ahora, y tú quieras vivir diferentemente. Eso sería la idea de la disciplina. Estás ayudando a la persona que confronte su pecado para que puedan ser salvos. Ahora, también yo he tenido un número de gente, es más, tengo gente aquí que yo te he removido en la iglesia, pero te he permitido regresar después que tú podías ver tu pecado. Yo he tenido gente que me ha dicho, yo nunca pude entender hasta que tú me removiste y después la disciplina obra arrepentimiento. Y esa es la razón por qué lo hacemos. Ahora, esto responde a la pregunta sencilla que mucha gente que se remueve de la iglesia bajo disciplina, ¿cómo debemos de tratar a esa gente? Tú no le estás haciendo a tu amigo un favor si tú mantienes la misma relación que antes tenías. Tú no los estás ayudando, si lo estás tratando que no hay problema, estás involucrado en un increíble pecado y seguimos como que nada cambió, tú estás dándole un falso mensaje, no estás ayudándolo a ellos. Yo no estoy diciendo que nunca le vas a hablar para el resto de siempre como los Amish que lo rechazan para toda la vida, pero la relación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque estás ayudándolos que ellos reciban el mensaje. No puedes vivir de esa manera y ser un cristiano, necesitas cambiar. La segunda razón del por qué practicamos esto, la disciplina de la iglesia, es para proteger a la iglesia. Primeramente, yo te quiero ayudar a ti, pero si tú no quieres ser ayudado, entonces yo voy a proteger la iglesia. 1 Corintios 5:6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Entonces ahora aquí él está usando una ilustración. Dice, si tú tienes masa entreverado con lo que es agua y harina, si tú echas levadura, la masa no se va a quedar de la misma manera, va a impregnarla. Lo que es, impregna la masa. Saca a esa persona para primeramente que puedan ser salvos, pero segundamente queremos proteger la iglesia. Puede haber muchas razones. Yo he removido alguna gente porque han sido depredadores, están aquí para afectar a gente moralmente. Cuando entran por las puertas, escucha la canción del tiburón, la película Tiburón. Taran, taran, taran. Están buscando por hombres, por mujeres. Yo no estoy bien con eso.
Esto no es un lugar de ligar parejas. Y yo le he dicho a la gente, ¿sabes qué? No puedes venir porque voy a proteger a nuestras mujeres, voy a proteger a hombres, proteger de ejemplos malos, vamos a proteger el espíritu de la iglesia. Esto, yo voy a decir esto y voy a decir esto gratis. De tiempo en tiempo tengo otras iglesias que nos dicen, bueno, nosotros tenemos una junta juvenil, les gustaría traer sus jóvenes que se unan con nosotros. Y yo digo, absolutamente no. Nosotros predicamos sobre el pecado. Tú crees en eterna seguridad, que no interesa cómo tú vives. ¿Por qué yo voy a traer nuestros, esperemos, puros jóvenes, jovencitas, y traerlo y ponerlos con tu gente, amén, dañada? No, absolutamente. Yo sería un pobre pastor si hago eso. Es por eso que yo no estoy diciendo que somos los únicos salvos, pero yo sé lo que predicamos. Yo no estoy de esa persona que nos siempre reunimos con todo el mundo. Parte de la razón es para preservar. Ahora, yo dije que al remover a la gente es limitado, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo tengo una mala actitud, tú estás fuera de aquí. No tienes que tener temor. Es muy limitado esto. Aún más limitado es extremadamente limitado que hay gente que quiero que entiendas que los removemos, que no van a regresar a la iglesia. Si te removemos de la iglesia por una ofensa sexual, para los niños, en contra de los niños, te removemos y nunca vamos a regresarte, vas a regresar. Yo soy llamado a proteger los niños. Eso es muy limitado, muy raro, pero eso es verdad, ¿verdad? Si un hombre presenta una violencia sexual contra las mujeres, ya se acabó. Yo no voy a poner a la gente en riesgo. Entonces eso es muy raro, muy limitado. Yo cuento en una mano quizás a través de los años que he tenido que hacer eso, pero es verdad. Y también tienes gente que continuamente repiten daño moral. Cada vez que está en nuestra iglesia, fornican, siempre gente resbala por ellos, siempre están yendo al infierno ahora por ellos. Yo creo en la redención, es mi opción por defecto. Quiero que la gente se salva. Pero por otra parte, yo soy llamado para ser un pastor. Amén. Y hay gente que, discúlpame, cada vez que tú vienes a la iglesia, la gente se va al infierno. Yo no estoy bien que tú regreses a la iglesia. Yo creo que la casa del alfarero no va a funcionar contigo. Quizás hay otras iglesias que no le interesa cómo tú vives. Nosotros nos interesa, muy limitado. Necesitas entender, no nada más eso. Quiero que entiendas que nosotros practicamos disciplina sobre los pastores. Los pastores no están sobre la ley. Nosotros no están encima de la ley. No decimos ustedes todos, pero yo no. No, practicamos disciplina con los pastores. Si un pastor de una manera viola la iglesia de una manera moral o éticamente, lo removemos del ministerio y la disciplina en contra del pastor es más estricta, con más tiempo de lo regular de la gente de la iglesia. Esto es fundamental porque esto afecta discipulado. Una de las razones del por qué es importante que mantenemos disciplina es porque nosotros estamos entrenando discípulos. Cuando hay inmoralidad que se suelta, la historia que nosotros leemos de Judá y Tamar, Judá se acuesta con su nuera y él no se da cuenta que es su nuera, pero era su nuera y después hay este intercambio que me vas a dar. Ella le dijo, dame tu anillo y tu bastón. El bastón era el símbolo de autoridad, el anillo era el símbolo de lo que es hacer intercambio con negocios. Tú pierdes autoridad, tú no puedes hacer discípulos. Esto es verdad, hay pastores, hay otras iglesias que me están mirando, el compañerismo aquí. Por favor, pastor, si quieres hacer discípulos, tienes que imponer la disciplina. Nunca vas a ser discípulos si tú no lo haces. Si tú no practicas disciplina de la iglesia. Vamos a hablar seguramente de lo que es lecciones de las Filipinas. Nuestro compañerismo es mundial hoy en día, pero en 1978 el supervisor cuadrangular, nosotros éramos parte de la iglesia cuadrangular
de la Iglesia del Evangelio, el supervisor de las Filipinas vino a Estados Unidos y visitó algunas de las iglesias. Mi papá lo conocía de convenciones antiguas pasadas, pero él estuvo asombrado de lo que vio en evangelismo y discipulado. Nosotros aquí tenemos una foto de este hombre aquí con mi padre. Su nombre se llamaba Verónico Swan y él fue el general supervisor de todas las iglesias de Filipinas. Esto es una foto de las trompetas, por eso que estábamos pidiendo antiguas trompetas, queríamos verlas porque esto es en la ciudad de Iloilo, y este hombre vio lo que Dios estaba haciendo en nuestro compañerismo, levantando discípulos, vio evangelismo y dijo, nosotros necesitamos en las Filipinas. Entonces él invitó a papá y a un hombre llamado Jack Harris a que vayan a las Filipinas. Tengo un mapa de las Filipinas aquí. Las Filipinas se consiste en muchas islas aquí. Está de la costa, fuera apartado de la costa de Malasia y lo identifica ahí. Entonces ellos fueron e hicieron una cruzada de milagros y en las Filipinas fue una increíble manera de responder. Tuvieron las más grandes números que habían tenido. 3,000, 5,000, 7,000 personas, la cruzada más grande que yo puedo recordar. Tenemos una foto de una cruzada, yo no creo que no fue la original, la primera, pero la manera de responder era increíble de cómo respondían. Entonces lo que empezaron a hacer, este hombre quería que ellos tengamos influencia sobre ellos. Entonces tenían cruzada de milagro en la noche y durante la mañana tenían conferencias y invitaban a pastores locales, que venían cientos de pastores que venían de las áreas y se reunían, y la idea era que nosotros estábamos tratando de impartir la visión de nuestro compañerismo a estos pastores. Estábamos mirando ahora que la visión había trabajado en México, en Holanda, en diferentes naciones. Entonces queríamos que Filipinas tenga la misma visión y iban y predicaban en oración, evangelismo, discipulado. Durante los siguientes 3-4 años de 1978, muchos pastores del compañerismo viajaron a las Filipinas y predicaban en cruzadas, en conferencias. Muchos de ellos fue su primera experiencia de predicar en lo que era lo extranjero, pero en este tiempo no teníamos ninguna de nuestras iglesias. Estamos tratando de ayudar a pastores que ya estaban ahí. Esto es un capítulo muy, muy importante en nuestra iglesia y eso tiene que ver con el asalto en contra de la sanidad. Cuando papá empezó a viajar con este hombre y vio la manera increíble cómo la gente respondía a la cruzada de milagro, acuérdate cuando mi papá se salvó, él miraba películas de T.L. Osborne y miraba cruzada de milagros y papá decía, esto puede trabajar aquí. Él conocía al hombre que estaba predicando estas cruzadas ahí, él conocía su personalidad, su carácter, él no estaba muy impresionado con eso. Pero papá se convenció de que él dijo, yo conozco a este hombre, no era que flotaba sobre lo que era el piso del piso. Papá dijo, si este hombre puede orar por los enfermos, entonces yo estoy seguro que yo puedo orar por los enfermos. Y su oportunidad llegó en una ciudad, en un pueblito llamado Otón, que está localizado afuera de la ciudad Iloilo. Aquí te voy a mostrar lo que es la ciudad de Iloilo. Tuvimos una iglesia años después, pero había un pueblito ahí llamado Otón, y este lugar donde 7,000 personas estaban viniendo por noche a las cruzadas de milagro y estaban siendo gente sana. Fue fantástica. El hombre que hacía la cruzada de milagro tuvo una infección en su ojo y no pudo predicar esa noche, y papá dijo, esto debe ser Dios, yo voy a predicar esta noche. Esa noche lo que fue una tormenta tropical llegó y arrasó con todo el lugar. Entonces pusieron a la gente, un hombre tuvo una cochera, un garaje que llenaron un lugar, una cochera donde pusieron a mucha gente, y papá en esa cochera pudo predicar un mensaje de sanidad y hizo la oración de sanidad como veía T.L. Osborne y como veía otros, y papá le preguntó cuánta gente fue sanada y ni una persona levantó su mano, ninguna.
ninguna persona fue sanada y eso, amén, trastornó la mente de papá. Papá solía decir esto, que hablando de esta experiencia, dijo, fue una obra psíquica del infierno. Entonces mi papá vino basado de ese servicio, él llegó a conclusiones erróneas. Él dijo, entonces quizás tal vez no es mi vocación la sanidad, quizás yo no tengo el don de lo que es sanidad. Y lo triste de esto es que mi papá no volvió a orar por los enfermos de esa manera por más de 8 años. Basado en esto, aquí está la lección que quiero darte ahora. Mi papá te iba a decir, como tú lo escuchaste, que él dijo, eso fue un error. Él se equivocó en la manera de pensar. Aquí está la lección que quiero darle a usted y se aplica a su vida. Nuestras creencias deben estar basadas en la palabra de Dios y no en resultados. El diablo va a pelear contra los resultados para que tú llegues a conclusiones incorrectas, exactamente como mi papá hizo. Tú vas a ver, escucha predicación, una promesa y tú dices, sí, yo voy a hacer eso y el diablo va a pelearte eso quizás. Y muchas veces como tu papá va a llegar a decir, bueno, no funcionó, yo oré por una bendición financiera, por fruto, pero no trabajó, no funcionó, quizás no es la voluntad de Dios. Una escritura importante, Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea que Dios sea verdad, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso. No es lo que está diciendo. Está hablando del principio de fe aquí. Y él dice que si hay alguna vez un conflicto en tu vida entre lo que Dios dice y tu experiencia, la palabra Dios siempre es verdadero. Porque yo tengo gente que dice, yo probé, intenté, pero no funcionó. Bueno, la Biblia dice que Dios es verdad. Si tú me dices, como mi papá, yo oré y nadie se salvó, nadie se sanó, tu experiencia te está mintiendo. Porque la palabra de Dios es una elección muy, muy importante. Algunos de ustedes están luchando, están tratando de avanzar, el diablo te está peleando tu resultado y para que tú cambies tu manera de pensar a la palabra de Dios. Nunca cambies tu manera de pensar con respecto a la palabra de Dios. Vamos a regresar del tema de sanidad después, pero ahora como compañerismo, aún después de esa cruzada que fracasó, no interesó, eso fue personal para papá. Continuamos mandando lo que es obreros y pastores y cruzadas y conferencias. Ahora tienes que entender que muchos de esos lugares que nuestros pastores estaban yendo a predicar no eran lugares desarrollados, eran primitivos según los estándares occidentales. No era agradable, el viajar no era agradable en esos tiempos. El viaje muchas veces gastaban o tomaban horas en barquitos, el agua, se enfermaban. Un pastor regresó de su primer viaje a las Filipinas y le preguntaron cómo fue y él dijo, a lo que yo me refiero se pueden ir todos al infierno. Si yo le diera quién fue esa persona, no estoy asombrado. Él pensaba que todo el mundo tendría que ir al infierno, ¿verdad? Pero fue un asombro para su sistema y entonces porque no era agradable, porque era difícil. A través de la discusión y plática, llegaron a otra errónea conclusión y dijeron que probablemente era demasiado desorientador para un pastor occidental que pastorea en las Filipinas. Y empezaron a decir, quizá la Filipina debe ser alcanzada solo por filipinos. Entonces lo que empezaron a hacer, empezaron a entrenar a pastores, existentes pastores filipinos. Eso es completamente insuficiente. Yo te quiero dejar saber, no va a funcionar ir a una nación, encontrar un pastor que ya está ahí y entrenarlos para que sean como nosotros. No funciona por numerosas razones. Número uno, nosotros decimos palabras, nosotros sabemos lo que significa en nuestra cabeza, tiene que ver con nuestras experiencias, pero ahora tienes barreras culturales y lingüísticas y empezaron a aprender esto que están diciendo algo a un americano
Esto es lo que significa, pero para los filipinos significaba algo completamente diferente. Entonces el mensaje no estaba avanzando claramente. Pero la segunda razón, porque esto no va a trabajar, entrenar pastores que ya existen, es que sus pasadas, enseñanzas y referencias no pueden ser, reenseñadas. Le estás enseñando a predicar, pero ya están pensando lo que ya les enseñaron, evangelismo, y ellos ya están pensando. Entonces no vas a poder vencer lo que es sus pasadas puntos de referencia. Te quiero decir ahora que nosotros tenemos más de 3.400 pastores en nuestro compañerismo. Muy pocos de esos pastores han venido de otros compañerismos. Yo dije en otra enseñanza temprana, yo le dije que levante su mano, ¿cuántos de ustedes habían sido salvos en nuestra iglesia de compañerismo? La mayoría de nuestras iglesias, por lo menos de 80 a 90%, que la gente se salvó en nuestro compañerismo. Yo solamente conozco 5 pastores que vinieron de otros compañerismos. Yo creo que hay más quizás que no conozco, pero muy poco. Y lo que pasa es que cuando nosotros mandamos misioneros a otros países, encuentran otros pastores que ya están ahí y se emocionan. Wow, esta gente está tan abierta y quieren tomar tiempo tratando de lo que es entrenarlos que sean como nosotros. Es un ejercicio que te frustra. Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Aquí están los siervos que habían sido nacidos en su propia casa. Esos que habían nacido, que lo más probablemente ser lo que nosotros somos, y eso es una verdad que nosotros tenemos que seguir. En 1982, Larry y Janet Neville respondieron al llamado a ir a las Filipinas de Estados Unidos. Dijeron, nosotros vamos a ir y pastorear ahí. Teníamos un joven pareja filipina y que había sido impactada por las cruzadas y conferencias. Vinieron a Estados Unidos, vinieron a las conferencias y estaba ansioso por aprender y finalmente dijeron, ¿sabes qué? Ese hombre tiene sentido aquí, él quizás puede ayudarnos. Entonces en 1982, Larry y Janet Neville respondieron lo que era en Manila, en las Filipinas. Aquí está la lección que quiero que aprendas. Nuestras iglesias están basadas en el discipulado. El discipulado requiere contacto. Requiere contacto. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La Reina Valera dice, imítenme. Discipulado requiere esto. ¿Por qué no escribes un libro y todo el mundo? No. Discipulado requiere contacto. Tú necesitas tener un nivel de contacto para que ellos puedan imitar. Tú dices las palabras, pero ahora están mirando tu vida, cómo eso obra. Tú no puedes discipular a través del internet. Tiene que ser personal. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Él escogió a 12 para que estuviesen con él. Discipulado requiere contacto. Yo no estoy hablando de ser mejores amigos y estar todos los días juntos, pero tienen que verte en la iglesia, tienen que verte en la oración, tienen que verte en diferentes plataformas, poder preguntarte preguntas, ver cómo reacciones contra los problemas, ver tu estilo de vida. Requiere contacto. Nuestra primera iglesia en 1982, la obra empezó a trabajar. Yo felicito a mis hermanos filipinos. Los filipinos son excelentes imitadores. Ellos pueden agarrar algo, imitarlo, y Dios puede usar eso. Está en su carácter. Los filipinos reproducen lo que ven y lo hacen muy bien. Los filipinos eran muy receptivos, se entregaron a Dios y la obra de Dios. Y lo asombroso fue que la iglesia empezó a ser levantada en Manila, que tenía el mismo espíritu que tienen las iglesias en Estados Unidos.
Y esto fue asombroso. Tenemos unas fotos aquí. Aquí están Bob Mammon en la derecha ahí predicando en Manila en los comienzos, en las iglesias pioneras que se llamaban lo que era Capilla Victoria. Y nuestra obra empezó a trabajar y a crecer. Empezamos a mandar más misioneros de Estados Unidos. Números de ellos mandamos. Mark y Michelle Olson fueron a la ciudad de Davao. Tenemos una foto aquí. Aquí están los Olsons, que fueron a la ciudad de Davao con su familia. Mark y Michelle respondieron cuando Davao estaba en medio de una insurgencia comunista. Ellos se encontraban en ese tiempo de 6 a 8 cadáveres al día, a menudo decapitados. Por la guerra que estaba tomando, los comunistas estaban tratando de tomar el país aquí, y en el medio de todo eso, Mark y Michelle fueron a la ciudad de Davao. Y en el momento que llegaron, tú sabes cómo Mark es radical para Jesús. Cuando llegaron a la ciudad, Mark le testificó al taxista cuando llegaron su primer día, la primera hora que llegaron. El taxista se salvó, se sumó a la iglesia. Tenemos una foto aquí que Mark me mandó unos años atrás, que en la pantalla atrás de ellos, ahí esa foto, esa es la iglesia de Davao. Esa era la gente cuando cumplieron 4 meses. La iglesia hacía 4 meses que se había abierto, y eso ahí está, fueron unos años después, y estaba mostrando aquí la foto, cómo Dios empezó a hacer una increíble cosa. Absolutamente, Marcos está absolutamente comprometido al discipulado, empezó a plantar iglesias. Tenemos más fotos aquí de Davao. Aquí está mi papá predicando una cruzada, muy efectivo en la ciudad de Davao en los tiempos, los comienzos. Las próximas fotos aquí hay pastores, números de ellos, amén, ahí está Rick Buckles, el pastor Rick Buckles, otros hermanos, Ben Maves también está ahí. En el medio ahí de la foto, y esos eran pastores que habían sido mandados, y la obra en Davao es increíble. Desde Davao ahora tienen 306 iglesias plantadas de la ciudad de Davao. Es una increíble obra de Dios que Dios ha hecho. Mandamos a más misioneros. David Stevenson fueron a Cebu City, a la ciudad de Cebu. Ahí está Dave en una cruzada de la ciudad de Cebu. Mandamos números otros pastores. Hurleys fueron a Iloilo, la ciudad de Iloilo. Los Montis fueron a una ciudad de oro. Los Mayolos fueron a 2 ciudades, a Naga y Puerto Princesa. Mike y Terry Sawyer, Tony Rose Freitas, Bobby Allenson Hall. Esos son misioneros que estoy recordando, porque la manera de responder era tan buena. Estábamos mandando misioneros, y Dios estaba haciendo una increíble cosa. De Australia plantaron una obra a lo que era Baguio, ciudad de Baguio. Lo interesante de números lugares que mandamos misioneros, Dios bendijo a esas iglesias. Número de esas iglesias hoy en día son iglesias conferencistas, iglesias donde están plantando iglesias. Y la obra que Dios ha hecho en las Filipinas, nosotros empezamos a ver que si nosotros hacemos lo que nosotros vimos aquí en Prescott, evangelismo, discipulado, el mismo cometimiento, y empezar a plantar iglesias, no era nada más una cosa de Estados Unidos. Era que Dios ahora, con un diferente acento, diferencias, pero es una cosa gloriosa cuando tú ves y tú sientes exactamente el mismo espíritu. Y la obra de las Filipinas es una poderosa obra de Dios. Es más, nuestro grupo más grande del compañerismo es en las Filipinas. Hoy en día, una semana atrás, hay 644 iglesias en las Filipinas, solamente en las Filipinas. Esas son iglesias plantadas, que plantaron iglesias, que plantaron iglesias y plantaron iglesias. No solamente tienen 644 iglesias en las Filipinas, tienen 18 otras iglesias en 8 otras naciones del mundo. Eso es glorioso. Tenemos que darle gloria a Dios por eso. Amén. ¿No es hermoso? Amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Estamos agradecidos por lo que estás haciendo. Y lo increíble de esto, piensa acerca de esto, todo esto, el principio de nuestro compañerismo indígena, de adentro,
todas estas iglesias que han sido plantadas, aparte de un número de otros misioneros que yo hablé, todas ellas fueron plantadas de iglesias filipinas, fueron pagadas por filipinos que creen en la visión, como nosotros creemos en Estados Unidos, levantaban ofrendas para plantar iglesias, y 8 otras naciones, ellos están pagando con pesos filipinos, tocando el mundo. La obra de Vietnam es increíble. Fue los filipinos que cuando ellos fueron a Vietnam, levantó esa iglesia y lo están haciendo. Tienen una visión, la misma visión que nosotros tenemos aquí. Y los voy a despedir. El líder nacional, Frank Buenaventura, es el líder de la iglesia de Davao. Hermoso cosa, pero el mismo espíritu. El principio indígena va a trabajar en cualquier parte del mundo, y eso es donde nosotros especialmente vimos el gran movimiento de Dios. Es que en las Filipinas nosotros podemos reproducir el espíritu que nosotros tenemos en Presca, nuestras iglesias de compañerismo, y le damos gracias a Dios porque el papá decía siempre, esto es una obra de Dios y no de hombre. El hombre no podía planear eso, pero Dios pudo planearlo, y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Gracias, Dios lo bendiga. Vamos a parar ahí. Nuestro servicio empieza a las 10:30.